Hola, soy Lorena Cuellar. Les doy la bienvenida a este video en el que presentaré un artículo titulado Comunicación y autoevaluación académica en la USAC. A lo largo de esta exposición revisaremos el propósito de la investigación, los conceptos fundamentales que la sustentan, la metodología utilizada y los principales hallazgos. Asimismo, reflexionaremos sobre el papel estratégico que desempeña la comunicación organizacional en el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y en la promoción de la mejora continua de la calidad en la educación superior. Contexto general. El artículo desarrolla una reflexión teórica sobre el papel de la comunicación organizacional en la efectividad de los procesos de autoevaluación de los programas de posgrado de la USAC. Su argumento central es que el mayor obstáculo para que la autoevaluación genere transformaciones reales no es la falta de instrumentos técnicos ni de normativas, sino la debilidad del proceso comunicativo al interior de la institución. Cuando los actores universitarios, docentes, estudiantes, administrativos y autoridades no constituyen un sentido compartido sobre el proceso de autoevaluación, este se reduce a una obligación burocrática que produce documentos sin cambiar prácticas. La investigación propone un marco teórico interdisciplinario, anclado en Niklas Luhmann, como eje central para permitir analizar este fenómeno con profundidad. Esta diapositiva presenta el problema central en dos columnas contrastadas. La columna izquierda, lo que existe, lista de los elementos técnicos que ya están disponibles, guías, normativos, cronogramas y comisiones. La columna derecha, lo que falta, señala lo que realmente determina la efectividad, que es el sentido compartido, comprensión real, participación genuina y comunicación transformadora. Esta diapositiva establece el diagnóstico del problema. Debe de generar en la audiencia el reconocimiento de una realidad. Los procesos de autoevaluación suelen concentrarse en cumplir con los requisitos formales sin provocar una reflexión institucional profunda. La USAC y muchas universidades latinoamericanas cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para la autoevaluación. Sin embargo, la existencia de guías, normativos y procesos no garantizan que el proceso sea efectivo. El verdadero problema es comunicativo. Cuando no hay comprensión ni apropiación colectiva del proceso, la autoevaluación se convierte en trámite burocrático. Los informes se producen, el plan de mejoras también, pero las prácticas académicas no cambian. La diapositiva presenta el objetivo general de la investigación y las tres preguntas que orientan el análisis teórico en numerales de 1, 2 y 3. 1. ¿Cómo se conceptualiza la comunicación organizacional desde cada perspectiva teórica? 2. ¿Qué relación existe entre comunicación y efectividad de la autoevaluación? 3. ¿Qué implicaciones metodológicas se derivan para futuras investigaciones empíricas? Claramente el artículo no es una investigación empírica, sino una revisión y articulación de perspectivas teóricas que ayuda a entender qué tipo de preguntas responde el texto y cuál es su contribución académica específica. El objetivo es examinar y articular teorías que permitan entender cómo la comunicación incide en la autoevaluación. La investigación es de carácter documental y teórico-analítico. Las tres preguntas guían la selección y análisis de la perspectiva teórica revisada. Los resultados de este artículo sentarán las bases conceptuales para una investigación empírica futura en programas de posgrado. Esta diapositiva presenta visualmente la jerarquía de las teorías que conforman el marco teórico. En el centro aparece el óvalo de Niklas Luhmann como eje principal. A su lado se ubican Fernández Collado, teoría complementaria, y Nonaka y Takeuchi, teoría de apoyo. En la parte inferior se presentan 5 tarjetas con las perspectivas de soporte interpretativo, como Morín, Castel, Rosa, Baudier y Martín Barbero.
Es un mapa visual de todo el andamiaje teórico antes de entrar al detalle de cada perspectiva. Esto permite comprender la estructura del argumento y la relación entre las distintas teorías que se desarrollarán en las siguientes diapositivas. El marco teórico no es una lista aleatoria de autores, sino una jerarquía construida en función de su capacidad explicativa. Luhmann es el núcleo, proporciona la arquitectura conceptual base. Fernández Collado operacionaliza los conceptos sistémicos en categorías concretas. Nonaka y Takeuchi conectan la comunicación con el aprendizaje organizacional. Y las 5 perspectivas de soporte enriquecen el análisis de ángulos complementarios, como complejidad, poder, resonancia, mediaciones y resistencia cultural. La diapositiva desarrolla los fundamentos de la teoría sistémica de Luhmann. Presenta la idea central de que las organizaciones no son conjuntos de personas, sino redes de comunicaciones. Muestra los 3 componentes inseparables de toda comunicación: información, acto y comprensión, representados visualmente como tarjetas con iconos. A la derecha, una caja oscura resalta la consecuencia clave: cualquier déficit comunicativo amenaza la reproducción del sistema organizacional. Esta diapositiva establece el marco epistemológico desde el cual se analiza todo lo demás. La audiencia debe de comprender que, para Luhmann, la comunicación no es un medio, sino la sustancia misma de la organización. Para Luhmann, las organizaciones existen y se reproducen mediante flujos comunicativos, no mediante estructuras físicas o jerárquicas. Toda comunicación integra 3 selecciones que son: ¿qué se comunica? Información. ¿Cómo se comunica? Acto. Y ¿cómo se interpreta? Comprensión. Si alguna falla, el proceso comunicativo queda incompleto. Aplicado a la autoevaluación, cuando se transmiten datos técnicos que nadie comprende en términos de su propio trabajo, el proceso autoevaluativo queda formalmente completo, pero sustantivamente vacío. Este es el fundamento teórico que explica por qué el problema de autoevaluación en la USAC es en esencia un problema comunicativo. Esta diapositiva explica el concepto de autopoiesis y clausura operacional, con un diagrama visual que muestra cómo los estándares externos de la ACAP no pueden entrar directamente a la transformación de un sistema, sino que requieren ser resignificados mediante la comunicación interna. La columna derecha aplica este concepto directamente al contexto de la USAC. Ayuda a entender por qué los estándares internacionales de acreditación no producen cambios automáticos en las instituciones. Introduce la idea de que la transformación institucional siempre pasa por procesos internos de apropiación y comunicación. Los sistemas sociales son autopoiéticos. Se producen y reproducen mediante sus propias operaciones internas. No pueden importar directamente elementos de su entorno y aplicarlos al contexto. Significa que el sistema procesa la información externa según sus propios códigos. Los estándares de ACAP son estímulos del entorno, solo generan cambios cuando la comunidad universitaria los interpreta, discute y resignifica a través de su comunicación cotidiana. Un proceso de autoevaluación que no logra esa resignificación produce documentos que cumplen los criterios externos en papel, pero no transforma la práctica real. La diapositiva presenta la autoevaluación como una secuencia de 5 decisiones organizacionales representadas en circuitos conectados. 1. Informar y concientizar. 2. Formar comisiones. 3. Seleccionar evidencias. 4. Elaborar el informe. 5. Implementar mejoras. Señala que si cualquier eslabón se rompe por falta de comunicación, el proceso pierde su capacidad transformadora. Concreta el concepto de Luhmann de organización como red de decisiones. Aplicado a la autoevaluación, muestra que el proceso no es un evento único, sino una cadena y que cada eslabón depende de una comunicación efectiva. Según Luhmann, las organizaciones
se sostienen mediante redes de decisiones comunicadas que generan nuevas decisiones. La autoevaluación es precisamente eso, una cadena de decisiones. Cada etapa exige comunicación clara. No basta con enviar un correo, se necesita comprensión colectiva y apropiación del proceso. La hipótesis del artículo sugiere que los programas de la USAC suelen ser competentes en la etapa 4, que es la elaboración del informe, pero débil en las etapas 1, 2 y 5, que son precisamente las etapas que más comunicación real requieren. La diapositiva se divide en dos columnas. La izquierda presenta los 4 flujos de comunicación organizacional: descendente, de autoridades hacia colaboradores; ascendente, colaboradores hacia autoridades; horizontal, entre pares; y transversal, entre áreas y niveles distintos. La columna derecha lista las 4 barreras comunicativas, que son semánticas, estructurales, culturales y tecnológicas. Fernández Collado traduce los conceptos abstractos de Luhmann en categorías concretas y medibles. Esta diapositiva muestra cómo se puede observar y analizar empíricamente la comunicación organizacional dentro de la USAC. Fernández Collado define la comunicación interna como el conjunto de actividades para mantener informados, integrados y motivados a los miembros de la organización. Los procesos de autoevaluación suelen operar casi exclusivamente como flujos descendentes. Las autoridades informan a los demás sobre qué hacer. Esto crea la ilusión de comunicación cuando en realidad solo hay transmisión de información. Las barreras semánticas son especialmente relevantes. Los tecnicismos de los modelos de acreditación, como indicadores, evidencia, criterios de calidad, etc., no siempre son comprensibles para todos los actores involucrados. Las barreras culturales reflejan la diferencia profunda entre grupos. Lo que un administrativo entiende por calidad académica puede diferir significativamente de lo que comprende un docente o un estudiante. La relación con Luhmann es directa. Fernández Collado permite identificar dónde ocurren los fallos en los 3 componentes de la comunicación sistémica. En esta diapositiva se abordan 2 autores, que es Nonaka y Takeuchi, que no están sugeridos por el docente, pero que son importantes de mencionar porque aportan valor al marco teórico de esta investigación. Ellos proponen el modelo de SECI, que explica cómo las organizaciones generan conocimiento mediante la interacción entre el conocimiento tácito basado en la experiencia y el explícito, documentando y sistematizando. El proceso de autoevaluación, la socialización, permite compartir experiencias entre los actores. La externalización transforma ese conocimiento en evidencia e informes. La combinación integra información de diversas fuentes para elaborar el informe final, y la internalización incorpora los resultados a la práctica institucional, favoreciendo el aprendizaje y la mejora continua. Desde esta perspectiva se plantea que los programas de posgrado de la USAC muestran un mejor desempeño en la fase de externalización y combinación, mientras que presentan mayores desafíos en la socialización y especialmente en la internalización del conocimiento generado durante la autoevaluación. Esta diapositiva presenta 5 perspectivas teóricas adicionales organizadas en tarjetas como iconos de colores. Amplía el alcance de análisis más allá de los 3 ejes principales. Cada perspectiva agrega una dimensión que enriquece la comprensión del fenómeno: la complejidad del sistema de las relaciones de poder, la alineación burocrática, las mediaciones culturales y la resistencia institucional. Edgar Morin y el pensamiento complejo. La autoevaluación no puede reducirse a datos cuantitativos ni a un proceso lineal. Coexisten el orden, el desorden y la incertidumbre. Si se aplica como una doctrina rígida, se vuelve estéril. Manuel Castel y las redes de poder. La comunicación no es neutral,
En la USAC, la autoevaluación se puede ser percibida como un mecanismo de contexto de control externo. La clave está en ciertos actores. Los switches pueden conectar la lógica administrativa como la lógica académica y dar legitimidad al proceso. Rosa y la resonancia. La modernidad impone aceleración y burocracia que enmudecen las relaciones institucionales. La autoevaluación se convierte en alienante cuando los participantes no sienten sus voces importantes. La alternativa es construir espacios de resonancia genuina. Jesús Martín Barbero y las mediaciones. La comunicación no es solo transmisión de mensajes, sino un ecosistema de mediaciones culturales. La participación en la autoevaluación requiere que los académicos sean reconocidos como actores, no como receptores de instrucciones. Baudier y Durkheim. La resistencia al cambio no son irracionales. Reflejan conflictos profundos entre diferentes formas de entender la universidad. El hábitus académico, que valora la autonomía, choca con el hábitus administrativo que valora la eficiencia. La comunicación debe de orientarse a construir una cultura institucional de calidad compartida. Esta diapositiva presenta la hipótesis central de la investigación. Los programas de posgrado de la USAC muestran un mejor desempeño en la elaboración de informes de evaluación, pero presentan debilidades en las etapas que requieren una comunicación organizacional efectiva para generar aprendizaje y mejora institucional. La hipótesis contrasta dos escenarios. El primero corresponde a un acoplamiento débil, donde la comunicación se limita al intercambio de información y la autoevaluación se convierte en un proceso meramente administrativo. El segundo plantea un acoplamiento fuerte, caracterizado por una comunicación participativa que favorece la reflexión colectiva, la toma de decisiones y la mejora continua. Esta constituye la principal aportación del estudio, ya que sintetiza el marco teórico en una proposición susceptible de comprobación empírica. Asimismo, retoma el concepto de acoplamiento estructural de Luhmann para explicar que la comunicación y la autoevaluación solo generan cambios significativos cuando interactúan de manera permanente y coordinada. En este sentido, el estudio enfatiza que informar no es lo mismo que comunicar. Mientras que informar implica transmitir datos, comunicar supone construir significados compartidos que impulsen la transformación institucional. La diapositiva presenta 4 conclusiones interdisciplinarias organizadas en tarjetas numeradas, de la 1 a la 4. 1. Adoptar la complejidad de Morin. 2. Usar el enmarcado de Castell. 3. Buscar la resonancia de Rosa. Y 4. Considerar la autopoiesis de Luhmann. La gestión de la comunicación organizacional debe de dejar de ser vertical para convertirse en un eje que dota de sentido compartido a la cultura institucional. Puntos claves para ser observados. La efectividad de la autoevaluación no es una cuestión técnica sino comunicativa. Depende de la calidad de los vínculos entre los actores. El marco teórico debe ser interdisciplinario porque el problema es multidimensional. Tiene componentes sistémicos de Luhmann, organizacionales de Fernández Collado, cognitivos de Nonaka y epistemológicos de Morin, políticos de Castell, subjetivos de Rosas, culturales de Martín Barbero y sociológicos de Baudier y Durkheim. La comunicación organizacional no puede seguir siendo un flujo vertical de instrucciones. Debe de convertirse en el mecanismo que construye cultura institucional y da sentido compartido al proyecto universitario. La autoevaluación bien gestionada comunicativamente deja de ser una exigencia externa para convertirse en una herramienta de mejora continua con impacto social real.